El Congreso mexicano es el lugar donde trabajan los diputados y senadores elaborando o modificando las leyes que rigen la vida de los mexicanos. Se distingue a nivel internacional por dos cosas: por ser caro e improductivo. Nuestro Congreso es el cuarto más caro del mundo. En él se invierte un presupuesto promedio de $1,116 millones. El Congreso mexicano solo es más caro que los parlamentos de Estados Unidos, Nigeria y Japón. Pero lamentablemente, México ni siquiera se compara con la economía y el desarrollo que tienen estos países. Nuestro Congreso no solo es costoso, también es ineficiente y solo 10% de los legisladores actuales son productivos, porque existe un registro sobre las asistencias a las sesiones públicas, pero no existe ningún reporte sobre su trabajo, al grado que de 365 días del año, si trabajan 9 meses, es mucho. Pero ¿quiénes son nuestros legisladores? Son personas sin experiencia legislativa y sin preparación académica. De 500 diputados federales, solo 95 han trabajado en otra legislatura. Y si nuestro presidente no tiene documentos que avalen sus estudios, ¿por qué nuestros diputados tendrán que tenerlos? 3.6% de ellos tienen una licenciatura incompleta, 6% tiene otro tipo de educación y 12% no reportó su nivel educativo. Y si crees que el caso de los senadores es más optimista, te equivocas. Muchos de nuestros diputados no tienen estudios, no tienen experiencia. Vaya, ni siquiera se toman la molestia de presentarse a trabajar. Pero eso sí, cada uno puntualmente cobra un cheque de $1,510,159 al año. Los legisladores del Senado de la República aprueban reformas que afectan la economía de todo un país sin ni siquiera leerlas y cobran un cheque de $1,996,879 anuales. Muchos mexicanos nos levantamos temprano 6 días a la semana, tomamos 1 o 2 camiones para ir a trabajar y nos sometemos a largas y extenuantes jornadas para recibir 63 pesos. No es justo. Y como si esto no fuera suficiente, de los $1,116 millones que tiene el Congreso, 335 se desperdician en amiguismo, nepotismo y en asesores mal preparados. La Cámara de Diputados y Senadores ha caído en las formas más corruptas para sacar adelante las reformas. La negociación es necesaria, pero sin principios éticos ni límites, solamente caemos en la degradación política. Los últimos sondeos lo dicen. La corrupción en nuestro país va en aumento y el desánimo de los mexicanos ante la situación actual se incrementa. Es urgente hacer una revisión a los gastos administrativos, laborales, consumo de papel, consumibles, llamadas telefónicas, viáticos y una lista interminable de servicios y productos para evitar fugas de dinero. Más allá de solo revisar las iniciativas y las asistencias, urge verificar el perfil académico y político de los legisladores e impulsar su profesionalización. Hace 200 años, José María Morelos plasmó en un documento el sentir de un pueblo agobiado por el hambre, la violencia y la opresión. Han pasado 2 siglos y esos planteamientos siguen vigentes. Es necesario repensar la función del Congreso mexicano y aplicar políticas que vean por la desigualdad, el desempleo, la violencia y la pobreza que están acabando con México. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo.